palabra milagrosas. No, la palabra milagrosa. Poco antes de la guerra prusiana, un aldeano del este de Polonia recibió una Biblia de un cristiano que le visitó en su típica barraca. Este aldeano leyó la Biblia, fue convertido y pasó la Biblia a otros. Por medio de esta Biblia, más de 200 personas vinieron a ser creyentes. El cristiano que regaló la Biblia, llamado Miguel Bilister, volvió a visitar aquella población muchos años después y él vio a un grupo de creyentes reunidos para adorar y oír la predicación de este primer cristiano en el pueblo. Lo invitaron a esa reunión y la gente empezó a recitar versículos de la palabra de Dios. Se levantó un hombre y preguntó, quizás entendí mal, dijeron que dijéramos versículos o capítulos de memoria. Que llevó la Biblia, ¿verdad? Al señor Bilister dijo, ¿quiere usted decir que aquí hay personas que pueden recitar capítulos enteros de la Biblia? Esto es precisamente la Biblia que usted nos dejó. No solamente le hemos memorizado versículos, sino capítulos y libros enteros de la Biblia. Hay 13 personas en este grupo, dijo, que saben de memoria el Evangelio de Mateo y de Lucas y la mitad del libro de Génesis. Hay uno que se ha aprendido todos los salmos de memoria y entre todos hemos procurado aprender hasta donde pudimos la Biblia entera. El caso es que poseyendo un solo ejemplar de la Biblia, esta Biblia era prestada de familia en familia y la traían a la iglesia el domingo. La Biblia estaba tan gastada por el constante uso que muchas de sus páginas apenas eran legibles y ese pueblo se convirtió al Señor, todo gracias al poder de la palabra. Porque hermanos, la Biblia es un libro milagroso. No es el libro que tenemos los cristianos, es el único libro en el que podríamos confiar y depositar ciegamente nuestra vida, nuestro destino, nuestras decisiones, nuestra familia. La palabra de Dios es un libro milagroso, amén. La historia que acabamos de leer, hermanos, tal vez usted tiene en su Biblia ahí textos y títulos y subtítulos, y en muchas Biblias aparece la lectura de Lucas 5 como la pesca milagrosa. No es la pesca lo que fue milagroso, lo que es milagroso es la palabra del Señor Jesucristo. Este texto debería de llamarse la palabra milagrosa, porque fue la palabra, la del Señor Jesucristo, la que hizo la diferencia entre tener y no tener. La Biblia hizo milagros. Hermanos, la Biblia sigue haciendo milagros. La Biblia no solamente es un libro milagroso por lo que contiene. En los miércoles hemos estado estudiando cómo sabemos que la Biblia es verdad. Es verdad porque lo dice la Biblia, pero también es verdad porque fuera de la Biblia encontramos demasiada evidencia que la Biblia no es un libro ordinario, no es un libro común. La Biblia es un libro con milagros. La Biblia sigue haciendo milagros. A propósito, cuando la Biblia ha dejado, cuando en tu vida no hay milagros, es porque la palabra de Dios está cerrada, porque los milagros provienen de las palabras del Señor. Cuando el Señor habla, ocurren cosas milagrosas. Abre la Biblia. Los milagros no solamente se deben de quedar en la Biblia, deben de brincar de la Biblia directamente a tu vida. Los milagros de la Biblia deben de ser efectivos en nuestra vida. ¿Por qué la Biblia es un libro de milagros? ¿Qué tiene de milagrosa la Biblia? Bueno, voy a dividir este mensaje en dos partes. Ustedes, los del servicio de las 10, se van a quedar a la mitad. Yo te recomiendo que llegues a tu casa y prendas el Facebook y te conectes para que acabes de oír este mensaje. Vamos a dividirlo en dos. Tengo 10 puntos y les voy a dar solamente 5, no se espanten. ¿Qué tiene de milagrosa la Biblia?
Número uno, es la palabra que atrae. Es la palabra que atrae. Sí, ok. Uno, estamos en el 5.1, por favor. Por qué la Biblia es milagrosa? 5.1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, mira esto, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, la gente se acercaba. Las palabras del Señor, hermanos, eran un imán para el espíritu de las personas. En los tiempos en los que el Señor Jesucristo se levanta y predica, su predicación no era convencional, el lugar donde predicaba no era el tradicional, la forma en que hablaba no era la forma que habían aprendido durante cientos de años. Mira, cuando alguien quería escuchar la palabra de Dios, se tenían que meter a unos salones llamados sinagogas. Ahí en esos salones no se enseñaba, se leía porciones de la palabra de Dios y sacaban rollos de pieles de animales que copiaban de generación en generación y decían, hoy vamos a leer Isaías, y se agarraban a leer Isaías, un hombre ahí anciano, barbudo, un hombre de vestimentas especiales, y leía y leía y leía. A propósito, no todos podían entrar en la sinagoga, no se dejaba entrar niños a la sinagoga, no se dejaba entrar menores de 30 años a la sinagoga, no se dejaba entrar mujeres a las sinagogas, eran reuniones bien selectas. Eran reuniones para espirituales, ¿verdad? No, yo soy espiritual porque voy a la sinagoga y nada más iban los señores y se sentaban ahí, ¿verdad? A escuchar cómo se leía. Y eso era todo el alcance que la gente tenía con la palabra de Dios. Y se levanta un hombre que no es convencional, que hable con hombres, mujeres, niños, jóvenes, y empieza a no a leer, empieza a predicar, empieza a hablar las palabras de Dios. ¿Y sabes qué produjo eso? Eso produjo que la gente se acercara. Ni siquiera tenía que meterse a la sinagoga. Él se levantaba y hablaba y su voz hacía la diferencia. Hermanos, la palabra de Dios hace la diferencia en nuestros corazones, hermanos. Mira lo que dice Juan 6, versículo 44. La Biblia tiene un poder que no tiene ningún otro libro. La Biblia atrae nuestras vidas a escucharla. Mira lo que dice Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Está hablando de una atracción. Está diciendo, mira, Dios está ahí. Y tú tienes que acercarte. ¿Y sabes qué te acerca a Dios? Te acerca la bendita palabra que Él ha dejado. La Biblia es milagrosa porque es un libro, es como un imán que está atrayendo tu espíritu, está atrayendo tu alma. ¿Por qué la gente seguía a Cristo si Cristo no era un político? ¿Por qué el gentío se agolpaba si Cristo no necesariamente estaba todos los días regalándoles cosas? Sí les daba ahí su pan, sus peces, pero Jesucristo no les daba cobijas y no les andaba prometiendo cosas, no les repartía dinero, pero la gente, dice la Biblia, se agolpaba. Quiere decir, hermanos, que había multitudes que buscaban estar cerca de él y él tenía que hacer todo lo posible para que la gente lo oyera. Mira, hermanos, la Biblia es un libro que atrae a aquellos que son propiedad de Dios. La diferencia entre Jesucristo y los expertos de la ley eran la palabra que predicaban. Los expertos de la ley predicaban una palabra que no vivían. Y Jesucristo hablaba las palabras que eran una realidad en su vida. Mira lo que dice el Señor en Mateo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Número uno, la Biblia atrae a tu espíritu. Atrae a tu espíritu. Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego nos dice una gran verdad. El espíritu a la verdad está dispuesto. Él sabe por dentro y él dice, tu alma necesita Biblia. Tu ser necesita mi palabra.
Y Él crea una conexión entre la Biblia y nuestro espíritu. Hermanos, no debemos de negarle al espíritu lo que quiere. Mira lo que dice Salmos 42, versículo 1. Es un libro milagroso porque atrae, te atrae. Las palabras de Cristo eran palabras atrayentes. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista está diciendo, mira, mi espíritu está contando el tiempo en el que yo venga y me presente delante de Él, y Él sea quien me sacie esa sed, porque mi espíritu tiene sed. Hermano, tu espíritu tiene necesidades. Así como el cuerpo tiene necesidades, tu espíritu tiene necesidades, y tu espíritu tiene necesidad de la palabra de Dios. El alma clama por la Biblia. Y el milagro que Dios hace es que este bendito libro que tú tienes en tus manos puede saciar esa necesidad. No se lo niegues. La Biblia, número 2, la Biblia es palabra, es milagrosa porque es la palabra personal. Mira, regresa conmigo a Lucas 5, por favor. Es la palabra personal. Número 1 dijimos, es la palabra que atrae. Número 2, es la palabra personal. Qué bendito libro tienes en tus manos. Fíjate bien, hermanos. En medio de toda la multitud. Mira el 5, ¿qué dije? 5:3. Ya, acuérdate de la historia, hermanos. Un gran gentío. Muchas personas, desde el 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Ya habían acabado de trabajar. Se lavaban las redes cuando terminaba la jornada, ¿correcto? Versículo 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, mira esto, le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿A quién le habló el Señor Jesucristo? ¿A quién le habló? Contéstenme, hermano, no estoy enojado. Le habló a Simón. Le dirigió la palabra a un hombre común y corriente. ¿Verdad que sí? Simón no estaba al alcance de Cristo. Rey de reyes y Señor de señores. Los reyes hablan con la realeza. Los importantes hablan con los importantes. Los amolados hablan con los amolados. Y aquí ves al más grande ser pisando la tierra, hablando y rompiendo esa brecha de la sociedad, y volteando y diciendo, oye, Simón, hay una cosa, un favor que te quiero pedir, préstame tu barca. Se tomó el tiempo en medio de todo el gentío. Acuérdate que a Cristo no lo seguían 20, no lo seguían a 100, lo seguían miles de personas. ¿Te imaginas esa escena? Miles agolpándose y él volteando y hablando directamente con alguien. ¿Alguna vez tú has pensado lo que se debió de sentir que el Señor Jesucristo te hablara personalmente? ¿Alguna vez has leído la Biblia y has dicho, ojalá yo hubiera estado ahí? ¿Te ha pasado? Y hasta te imaginas y dices, ay, híjole, ojalá yo hubiera estado, yo le hubiera dicho, ¿verdad? Y déjame decirte algo, Él sí te habla. Su voz es audible a través de la palabra de Dios. Mira el milagro tan grande. Yo no te tengo que decir lo que Dios te quiere decir, Brandon, porque el Señor te lo quiere decir directamente a través de su palabra. Mira el milagro más grande. El Señor tiene el alimento que cada uno de nosotros requiere y necesita todos los días. Hay días en que tú estás animado, que no necesitas ánimo, y el Señor no te da ánimo, te da convicción por alguna otra cosa. Y hay días en que estás apachurrado, que el Señor abres la Biblia y el Señor te da el alimento necesario que tú necesitas. La Biblia dice, no vaya allá, pero allá en el Génesis dice la Biblia que Dios tenía una relación personal con Noé.
Y dice la Biblia que Dios caminó con Noé y no era un varón justo. Hermanos, la Biblia es un milagro porque no existe un intermediario entre Dios y tu persona. La Biblia te habla directamente. Es como si el cielo se abriera y el Señor dijera: oye, esta mañana tengo algo que decirte. Y tú dijeras: a mí, Señor. Y yo dijera: sí, yo te conozco, yo sé lo que soñaste, yo sé lo que estás luchando, yo sé cuáles son tus tentaciones, yo tengo algo importante que decirte. Es un milagro la palabra de Dios. Te dice lo que necesitas escuchar y te habla de una manera bien específica. Hubo años hacia atrás donde los hombres religiosos decían: prohibido leer la Biblia. Prohibido leer la Biblia. ¿Sabes por qué la prohibían? Porque sabían que cuando la gente leyera la Biblia se iban a dar cuenta que había cosas que inventaban los hombres. Y todavía le engañaban a la gente. Allá en los siglos, bueno, no sé qué siglos sean, pero hace mucho. Y le decían a la gente: el que lea la Biblia se queda loco. Y la gente no leía la Biblia. Y hoy tú y yo nos damos cuenta del milagro de la palabra de Dios. Tú lees y Dios te da exactamente lo que tú necesitas. Él viene y como tú y yo somos como Simón, andamos en nuestros propios asuntos, nuestros propios negocios, y Él viene y dice: oye, quiero hablar contigo de algo. A propósito, la palabra de Dios primeramente es una palabra de amor. ¿Ya te diste cuenta cómo le habló? Le rogó. ¿Qué clase de Dios es aquel que ruega: ¿me prestas tu barquito? Él podía conseguirse un buque. Él podía diseñar lo que fuera. Y él agarra a uno chiquito, ahí Pedro, un pescadorcito, y le ruega. ¿Sabes qué hay en esa expresión? Hay amor. ¿Sabes por qué la gente no lee la Biblia? Porque creen que la Biblia es un Dios de odio que siempre está enojado. ¿Has hablado con gente que te dice eso? Ay, no, un Dios que manda a la gente al infierno. Ay, no, esas historias están... No, a mí me gustan las historias de la ovejita. Léeme el Salmo 23. Es que no conocen a Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 4:8. La Biblia es un libro milagroso que habla de amor. No vas a encontrar un amor más puro y sincero que el amor por la palabra de Dios. Mira Primera de Juan 4, versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Y luego ve esto. Dice: si tú quieres saber qué es amor, observa a Dios. La definición de amor no es el de las novelas. La definición de amor no es el de los libros. Escúchame bien, la definición de amor no es el del matrimonio. La definición de amor no es relación padres e hijos. La definición de amor es Dios. Y Dios, con un corazón lleno de amor, voltea a ver a ese pescador que está cansado y frustrado. Ya leíste la historia. Pedro tuvo un mal día de trabajo. Y voltea y le dice: por favor, ¿me podrías prestar tu barca? Es una palabra personal donde tú vas a encontrar el amor de Dios. No me digas que nunca has necesitado amor. Porque si estás lleno de sentimientos como todos nosotros, tu corazón necesita amor. Necesitamos sentirnos amados. Así nos hizo Dios. Nos hizo con la necesidad de sentirnos amados. Y tú tienes la Biblia. Y en la Biblia tú puedes saber quién te ama. Pastor, nadie me quiere. Estoy de acuerdo. Abre tu Biblia. Dios te ama. Pastor, nadie me entiende. Probablemente no. Abre tu Biblia. Dios sí te entiende. Pastor, es que nadie me dice, nadie me ayuda. Abre tu Biblia. Dios te ayuda. Amén. En la Biblia encuentras el amor de Dios que no debes buscar en ningún otro lado. Número 3, es palabra de experto. Regresa conmigo a Lucas capítulo 5, por favor. No solamente es palabra que atrae, no solamente es palabra personal, es palabra de experto. Palabra de experto. Mira el 5:4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, fíjate, terminó de predicar y le dijo esta frase: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Y ahí la mente de Pedro hace como un shock, como que algo no tiene lógica entre lo que le está diciendo Jesucristo. Porque Pedro, si tú lees el libro de Juan, vas a ver que Pedro ya conocía anteriormente al Señor Jesucristo. Aquí lo está viendo, pero Jesucristo todavía no lo ha llamado. Ya se conocían. Pedro ya sabía de dónde venía Cristo. A ver, teólogos, expertos de la Biblia, Iglesia El Camino, no me dejen en mal porque hay una transmisión ahí, hermanos, y no quiero que nos tachen de ignorantes. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿En qué ciudad nació? Es decir, en el pesebre, ¿no? ¿En qué ciudad? En Belén. Pero Jesucristo no creció en Belén, creció en otra ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? No, creció en Nazaret. ¿Se acuerdan? Si tú lees ahí, lee el libro de Mateo y te vas a encontrar que después de que al Señor Jesucristo, de que era un niño y lo anda buscando Herodes, se va a Egipto y luego regresa y dice que no regresó a Belén, se fue a Nazaret. Te voy a platicar qué era Nazaret. La tierra donde se creció Jesucristo era un pueblo bicicletero. No había mar. No lo hagas ahorita, pero atrás en tu Biblia hay unos mapas. Te vas a dar cuenta que en Nazaret no había ni charcos. No había tierra para pescar. El mar más cercano de Nazaret, donde vivía Cristo, estaba a 24 kilómetros. Jesucristo no era un pescador. Luego lees en la Biblia y vas a encontrar que Jesucristo aprendió el oficio terrenal de su padre terrenal, que era, y vas a ver cómo le llaman, el hijo del carpintero. Esas expresiones eran expresiones comunes para decir, heredó el oficio de su padre. ¿Qué hace predicando? Entonces, Cristo humanamente no era un experto en pesca, ¿correcto? ¿Quién era el experto humanamente hablando? ¿Pedro o Jesucristo? Jesucristo nació en Nazaret. Nazaret era un pueblo que tenía aproximadamente 500 habitantes. Hay más gente en el estacionamiento de la bodega Aurrerá que gente en Nazaret. Era un rancho. Jesucristo se mantuvo de bajo perfil los primeros 30 años. Y luego va a Galilea, que es un puerto donde está esta historia. Es un puerto, y Galilea era como el centro logístico donde el Señor predicaba y trabajaba, y de ahí se movía a los alrededores, pero no era un experto en pesca. Entonces él viene y le dice a Pedro, ¿te puedo decir algo? Te voy a dar la estrategia para pescar. Y entonces ya te imaginarás. 5:5. Respondiendo, Simón le dijo, sí. ¿Le dijo eso? No, no. Un nazareno que en su vida ha pescado un charal, viene y me dice cómo pescar. Yo que soy pescador de no sé cuántas generaciones, que sé echar la red. Y si Pedro era como somos todos los hombres, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Te has dado cuenta que así somos los hombres? No batallen con nosotros, hermanas. Nos gusta perdernos buscando calles. Así somos y somos felices. Ni nos diga, párate y pregunta al de la tienda. No le vamos a preguntar. Es preferible perdernos con nuestro orgullo a andar pidiendo ayuda. Te lo dije. No, no, no tienes que decir eso. Déjame perderme. Me deleito perderme y equivocarme. Pero yo, tercos, duros como mulas. Pedro era el experto. Pero escucha esto. Cuando Dios habla, no tenemos nada experto en nosotros. Mira Proverbios 1. Proverbios 1. Este es un culto, hermanos, peligroso. ¿Sabe usted que estamos en peligro, hermanos? No nos dejan reunirnos los domingos ahora. ¿Sí sabían eso? No quieren que vengamos a la iglesia el domingo. Pero salga del servicio y vaya al mercado. Venden comida y la gente se quita el cubrebocas para comer. Y venden ropa. Y venden fruta y venden verdura. Y a nosotros nos dicen, no, ustedes no se pueden reunir porque ustedes puedan contagiar. Esto es un culto de contrabando. Yo lo invito, cuando vea la patrulla, corra. Pero antes de correr, deje el diezmo. Diezma si te vas corriendo. ¿Ok?
¿Qué se siente vivir al filo del peligro, hermanos? ¿Tienen temor? La adrenalina que no sabes dónde vas a acabar el día de hoy. 5:4 es palabra. ¿Qué dije? Proverbios 1:5. 1:1. Mira esto. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes. Mira esto, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes darles inteligencia y darles cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio, declaración, palabras de sabios, dichos profundos. Ese es el propósito por lo que tenemos la Biblia. Porque Dios es el experto en todos los temas. Y cuando la palabra de Dios habla, hermanos, bien haríamos nosotros en decir, no sé nada. No me funciona nada de mis técnicas, ni de mis razonamientos, ni de mi persuasión humana. Cuando la Biblia se abre, la verdad es que nosotros no sabemos nada, ni de paternidad, ni de matrimonio, ni de vida social, ni de vida personal, ni de cualquier otro tema, porque la palabra de Dios es el libro experto. Y cuando la Biblia se abre, nosotros debemos guardar silencio. Pedro, déjame decirte qué vas a hacer. ¿Te imaginas la cara de los otros pescadores? En su vida ha agarrado una red. Y ahora viene a decirnos lo que nosotros sabemos hacer. Es que la Biblia se abre con una actitud de humildad diciendo, Señor, no solamente no soy nada, no sé nada y necesito tu consejo en mi vida. Cuando abres la Biblia, hermano, no la cuestiones. Dios no merece, ay, pero porque aquí dice en el principio, si en el principio, a ver qué había en el principio. Si dice que así fue, así fue. Porque la Biblia se recibe por fe y se recibe con una actitud humilde. Amén, hermanos. Es un libro maravilloso, porque cuando la Biblia se abre, te habla el experto. Y te apantalla, ¿eh? La Biblia es un libro que apantalla. No te has dado cuenta, pero sigue impresionando y cautivando lo que dice la palabra de Dios. Mira el 5:5. Fíjate cómo cambió la actitud de Pedro. Estamos en Lucas, ¿correcto? Lucas 5:5. Habló el experto y le habla al menos experto. Y fíjate cómo le responde Simón. 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Hasta este punto, Simón nunca ha llamado al Señor maestro. Pero esta palabra no solamente es el que enseña, es una palabra griega que se usaba en el mar, que significa comandante. Pedro voltea con el Señor Jesucristo y no le dice Jesús, no le dice Señor, no le dice amigo. Pedro voltea y dice, tú eres el comandante. Tú sabes navegar mejor que yo. Tú eres el experto. Cuando abres la palabra de Dios, vas a encontrar que en la Biblia, Dios es quien lleva el rumbo de tu barco llamado vida. Él debe de ser tu comandante. ¿Sabes qué implica no leer la Biblia? Decir, no quiero tu guía, ni tu dirección, ni tu brújula, ni tu consejo. Ahí la vemos, Señor. Vamos a chambear. Vamos a hacer negocios en un mundo malo. Vamos a darle. Vamos a producir. Vamos a ganar. Y el comandante dice, oye, yo tengo la estrategia. Yo sé cómo vas a salir adelante en épocas de coronavirus. No, espérame, Señor, se me hace tarde sentarme a leer la Biblia, ya me la sé. Mejor vamos a producir, Señor. Él es el comandante. Y tú y yo estamos llamados a ser buenos soldados. Y los soldados buenos son los que dicen, sí, Señor, yo vengo a seguir órdenes en la bendita palabra de Dios. Libro milagroso, ¿sabes por qué? Porque es la palabra del experto. No falla, ¿eh? No falla. Número 4, es la palabra que enseña. Fíjate, es experto y enseña. Mira el 5:4. Luego les da la estrategia. Estas palabras, hermanos, híjole, cómo son valiosas. Todo lo que Cristo dice es valioso. Pero quiero que te enfoques ahí en el 4:4. La estrategia es esta. Boga mar adentro.
y echad vuestras redes para pescar. Cristo dice, vengo a enseñarte cómo hacerlo. La estrategia es esto: boga mar adentro y avienta las redes. Mira Salmo 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, te voy a enseñar y te voy a enseñar a la buena. A propósito, Pedro había pasado toda la noche. Regresa conmigo a Lucas 5. Acuérdate, te haré entender. Te haré entender. Ahora regresa conmigo a Lucas 5. Pedro dice el argumento en el 5:5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. El experimentado pescador entendió, necesito a alguien que me enseñe. Necesito a alguien que me enseñe. ¿Sabes por qué tenemos que leer la Biblia? Porque no hemos terminado de aprender. Amén. Pasaste por la escuela, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de aprender. Hay tantas lecciones que el Señor quiere seguir hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y yo no sé si a ti te pasa, pero hay ocasiones en las que tú lees un pasaje de la Biblia y tú aprendes algo y luego vuelves a leer el mismo pasaje y aprendes otra cosa distinta. Ese es un milagro, hermanos. Es un milagro. La Biblia no son tablas donde 2 por 1 siempre va a dar. ¿Cuántos 2 por 1? 2. Hay ocasiones en las que la palabra de Dios se diversifica ante ti y viene el maestro de tu vida, que es un buen maestro, y dice, te quiero seguir enseñando. Pero Señor, enséñale a mis hijos. No, déjame, tú también necesitas aprender. Pero Señor, yo estudié la licenciatura, pero necesitas aprender. No seas como el caballo o el mulo, que los tienen que andar jalando para que se acerquen. Ve voluntariamente con tu maestro. Todos los días, ve, abre tu Biblia y dile, ya vine a la escuela tuya, Señor. ¿Qué me vas a enseñar hoy? Yo soy el alumno y tú eres el maestro. No solo eres el experto, eres quien me da las lecciones. No basta con reconocerle como tu maestro. Necesitas dejar que te enseñe. Mi papá me contó una vez que él nunca se aprendió la raíz cuadrada. ¿Saben por qué nunca mi papá aprendió raíz cuadrada? Porque ese día no fue a la escuela. Siempre le echaba la culpa. Entonces, cuando estábamos en la secundaria, decía, es que no sé raíz cuadrada. Ahí estaba la escuela y ahí estaba el maestro. Es que yo no fui. Tuve al maestro, pero no fui para que me enseñara. Y a veces así pasa con nuestra vida. Ya tienes al maestro. Luego tienes el método de aprendizaje. Pero tú tienes que ir. Tienes que ir a decir, enséñame. Ay, es que Dios es buen maestro. ¿Qué te ha enseñado? Amén. ¿Qué te ha enseñado? Y la estrategia es esta: boga mar adentro. ¿Sabes a qué se refiere esa expresión? Es un método de pesca que era poco convencional en el mar de Galilea. En ese mar, en esa región donde estaba Pedro, número 1, se pescaba mejor de noche. No sé por qué, no me pregunten, no he hablado con peces para ver por qué en la noche no se ponen las pilas, pero se pesca mejor de noche. Y se pesca en la orilla. Esta clase de pesca que Pedro había hecho toda la noche, déjame decirte cómo era. Agarraban una red bien grande y enorme y una red una orilla de la red la ataban a la costa y la otra punta la agarraban al barco. Y luego, iba a decir prendían, pero no prendían los barcos en ese entonces, ¿verdad? Remaban
iban remando, acuérdate, aquí estaba sujeto al puerto y en este lado estaba el barquito. Iban haciendo esto, iban recorriendo por la orilla, porque los peces tenían que estar en la orilla y tenían que pescar en la noche. Eso era lo que funcionaba. Y Pedro dice, toda la noche, mira la red tan grande que usamos. Estamos cansados. Le dimos no sé cuántas vueltas a la orilla. Es que los peces son una cosa. Y Jesucristo dice, déjame que enseñe la estrategia. Vete adentro. Desamarra esa red y vela y aviéntala por allá. Esos no eran métodos de pesca tradicionales. Jesucristo le está pidiendo cosas que no son convencionales, pero que funcionan. Y Jesucristo dice, mis métodos funcionan. ¿Amén? Sí sirve. Es que a veces lo que dice la Biblia no tiene lógica para esta mente dura. ¿Verdad que sí? Esta mente dice, bueno, sí, Dios dice, pero. Y la Biblia no puede hacer milagros, porque queremos nuestros métodos. Es que yo siempre he sido así y yo no creo poder cambiar. Si él pudo hacer que un burro hablara, amén, puede hacer muchas cosas. Y Jesucristo dice, así no. Lo que yo voy a hacer requiere que me hagas caso. Y yo estoy seguro que las más amigos pescadores se quedaron menos. Ya viste a Pedro, ya desamarró la red. Ese Pedro está remenso, ni sabe. No es lo mismo que opinan de ti cuando lo haces. Pórtese bien, con eso basta. Porque los métodos de Dios siempre son. ¿Y sabes qué? El mundo dice, no te dejes. Páratele y demuéstrale quién eres. Y luego la Biblia dice, ponle la otra mejilla. ¿Y cómo quedas ante el mundo? Tonto. Te van a aprovechar de ti. Van a abusar. Plántate firme. Pero funcionan. Amén. Tienen que funcionar, si no, no sé en qué estaríamos haciendo aquí. Un hombre ciego acostumbraba a colocarse en un lugar estratégico de la ciudad para pedir ayuda por su condición. Un creativo diseñador de publicidad que pasaba se detuvo frente a él y lo observó, y observó que había unas pocas monedas en su gorrita. Sin pedirle permiso a ese cieguito, el diseñador tomó el cartel, lo volteó, agarró una pluma y escribió otra cosa diferente. Volvió a poner ese pedazo de lienzo sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el diseñador volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna y vio que su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció los pasos del diseñador y le preguntó, ¿fue usted la persona que reescribió mi cartel? Dígame, ¿qué escribió? El publicista le dijo, nada que no sea tan cierto como el anuncio que tú tenías, pero lo escribí con otras palabras. El ciego nunca lo supo, pero el nuevo cartel decía, hoy es primavera y no puedo verla. Es que todo es cuestión de estrategia para obtener mejores resultados y bendiciones. Pues Cristo le dio a Pedro una gran lección. Le dijo, hay que cambiar. Hay que cambiar tu estrategia. Yo tengo una mejor para ti. Número 5 para terminar. Es palabra en la que se puede confiar. Mira el 5:5. Vamos a Lucas 5:5. Es palabra confiable. ¿Por qué la Biblia es milagrosa? Porque es palabra confiable. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, ni un triste resfriado pescaron, más en tu palabra. Señor, si te soy honesto, a lo mejor tú no sabes,
porque no estuviste aquí. Pero Señor, lo hicimos todo, probamos todo, las mejores carnadas, las mejores redes, las mejores horas para pescar. Señor, es inútil todo lo que hicimos, no nos fue bien. Lucas, ven más adelante al 8:40 y vas a encontrar una historia muy similar y un argumento muy similar. 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibía la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. 43. Pero una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años, lo había gastado en médicos todo, y cuando la Biblia dice todo es todo, estaba en bancarrota y ninguno había podido curarla. Se acercó por atrás y tocó solamente la puntita, el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando pensamos es inútil, no ha funcionado, es inútil, está arruinado, es inútil, no va a salir nada de esto, viene el especialista, viene el maestro, viene el confiable y dice: falta algo. Yo todavía hago milagros, dice el Señor. La fe de una mujer que no se rindió a pesar de tener 12 años enferma. La fe de una mujer que sus circunstancias lo llamaron a buscar a Jesús. Fue a tal doctor, fue a tal consulta, fue a tal hierbero, fue a tal especialista, fue a tal a esos que te hacen limpias, fue a todo. Nada sirvió, pero escuchó que había un hombre que hacía milagros. Problemas la acercaron a Jesucristo. La fe de una mujer que sabía: me va a ayudar. En Lucas 5 encontramos a Pedro en una emoción, una mezcla de emociones. Su experiencia le decía: no vas a tener éxito, es inútil todo lo que hagas, no funcionó en la noche, ¿cómo va a funcionar en la mañana? Pero Jesucristo le dijo: si confías en mí, tendrás éxito. Él tiene que funcionar. La Biblia es un libro, escúchame bien, hermanos, que nos llama a actuar. La Biblia no se lee como una fábula o una historia. Cuando tú lees la Biblia, lo que sigue es: boga mar adentro. Empieza a caminar. Tienes que actuar. Mira Josué 9, Josué 3. Josué 3. El pueblo está a nada de entrar a la tierra prometida. ¿Sabes qué lo separa? Lo separa el Jordán. Y está una generación que crecieron en el desierto. Han pasado 40 años. Sus padres vieron un milagro. Sus padres vieron cómo se abría el mar rojo. Vieron cómo Moisés se paró y levantó la vara. Y cuando levantó la vara, el mar literalmente se abrió. Y dice la Biblia que pasaron en seco. 40 años después se vuelven a enfrentar a otro desafío. Pero Dios dice: no va a ser el mismo método de antes. Josué, hazte a un lado. Y en el 3:9 les da la estrategia. Y la estrategia es: tienes que avanzar. 3:9, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 14, aconteció que partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán.
No es la misma estrategia de hace 40 años. Hace 40 años ninguno se mojó. 40 años después, Dios dice, va a pasar primero el arca. Y cuando el sacerdote camine y sus pies toquen el agua se va a abrir. Eso se llama actuar. No dijo oren para que no se mojen, dijo se van a mojar. Dios está planteando un desafío. Ustedes tienen que actuar. Ustedes tienen que creer en la palabra. La Biblia se lee y se actúa para dar pasos de éxito en la vida espiritual. Cierto vapor iba de camino a Cuba cuando en medio del mar se desencadenó una terrible tempestad. Dentro del barco viajaban con el capitán, su esposa y su hija, que estaban en el camarote durante aquellas horas difíciles. La mujer estaba llena de angustia al ver el peligro tan inminente que corrían y se quedaba extrañada de la serenidad de su esposo y de la intrepidez con que éste mandaba el buque. Finalmente se serenó la tormenta y el capitán fue a ver a su mujer, la cual le felicitó por lo valiente que se había portado en la hora difícil de la tempestad. El capitán, sin decir una sola palabra, llamó a su niña y poniéndola sobre sus rodillas, le arrimó su espada, la acercó. La niña no se movía ni siquiera tantito. Y el padre le dijo, ¿no tienes miedo, hija mía, que yo te vaya a hacer algún mal con la espada que tengo aquí conmigo? No, papá. Yo sé que tú tienes la espada y yo sé que tú no me harías ningún mal. Volviéndose a su esposa, el capitán le dijo, querida mía, el desenlace de aquella tempestad estaba en manos de mi padre y él sabía que no me haría ningún daño. Hice todo lo que estuvo de mi parte como capitán del barco, pero tuve que confiar en el cuidado de él. La confianza de mi Padre Celestial me sostuvo firme y tranquilo en medio de la tormenta, porque es una palabra en la que se puede confiar. ¿Sabes cuál es el milagro de la Biblia? Que en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar en quién confiar, el Señor nos deja su palabra para que confiemos en ella. Y sus milagros no se limitan a este libro. Tu vida debe de ser un libro abierto de milagros, porque estás confiando en la palabra de Dios. Señor, bendice en esta hora tu palabra. Glorifícala, engrandécela. Qué grandes lecciones hemos aprendido.